Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro segundo taller latinoamericano de alimentación en diabetes tipo 2. El día de hoy quiero comentarle, darle una nueva actualización, ya que la vez anterior, la semana anterior hicimos un taller, el primer taller, donde estuvimos hablando del tipo de alimentación en diabetes. Hoy quería pues repetir el taller y hacer como una actualización, mostrarle nuevas cosas que están muy interesantes. Entonces vamos a ello. Eh, por acá. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué aprenderás hoy? ¿Y qué es la intoxicación por carbohidratos? Qué son los macronutrientes? ¿Qué sucede cuando ingerimos carbohidratos? La dieta práctica y mucho más. Me presento, mi nombre es Carlos Pren, soy médico y cirujano, especialista en medicina alternativa, especialista en la Universidad Manuel Beltrán de Bogotá, diplomado en la Universidad Juan N. Corpas, curso de motoxicología y medicina biológica, homeopatía, entre otros. Esta foto fue tomada en abril del 2021, en abril de este año. Esta señora que está acá es mi madre, ¿sí? En ese momento tuvo COVID, yo me desempeñaba en una empresa, atendimos más de 1.200 pacientes con COVID durante un año, pues estuvimos en pie de lucha, en pie de lucha con esta terrible enfermedad que afectó bastante pues, a muchas personas diabéticas también y también afectó a pues, personas hipertensas, ¿sí? Personas con riesgo cardiovascular fueron la mayoría de víctimas. En ese momento mi mamá tuvo COVID, pues, y decidimos ir a tratarla y afortunadamente pudimos tratarla hospitalizada en casa con buenos resultados, gracias a Dios. Pero lastimosamente muchas personas no lo lograron en este tercer pico que hubo en la ciudad de Colombia, que fue muy fuerte. Entonces, bueno, un poco de historia de la diabetes, ¿sí? Es interesante saber de dónde viene la diabetes, cómo ha sido la historia a nivel de la humanidad. Desde la edad antigua se conocen hallazgos en el Egipto, ¿sí? Todas las culturas tienen registros, los orientales, los chinos tienen registros sobre la diabetes. La historia de la diabetes es un poco larga, así que quiero ser puntual sobre unas pocas cosas que voy a mostrar acá. Vemos que la metformina es el medicamento de primera línea, o sea, el primer medicamento que toma un diabético, ¿sí? Tipo 2. El primer medicamento que toma un diabético tipo 2 es la metformina. Vemos que la metformina es extraída de una plantita que está acá, esta plantita moradita que está de aquí, que se llama Galega officinalis o la lilia francesa. Esta era una plantica que se usaba en la Edad Media en Europa para tratar la diabetes. Entonces, con las investigaciones, se pudo extraer, a través de la química, se pudo extraer, los franceses extrajeron esta partecita que está aquí, es la estructura química de esta planta y le agregaron estos dos compuestos que están acá, que son compuestos metilos, y se formó la metformina, ¿sí? La metformina tuvo bastante desarrollo lo que fue en Francia. Entonces vemos que la naturaleza nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para salir adelante con muchas enfermedades y la diabetes no es la excepción. Entonces, no es cierto lo que muchos a veces dicen, ¿no? Que muchos médicos y personal de la salud dicen que no, que la medicina natural no sirve para tratar la diabetes, que no hay evidencia. ¿Qué más evidencia que te están mostrando que el medicamento de mayor eficacia en los diabéticos tipo 2, incluso también se está usando en los tipo 1, o sea, en las personas que se inyectan insulina, es extraída de la naturaleza, extraída de la planta, porque el hombre no ha creado nada, sino que todo lo que está hecho lo ha modificado, ¿sí? Nosotros no somos creadores de nada, solamente modificamos las cosas. Pues si querías más, este medicamento que se llama empaglifosina, que hace parte de la familia de las glifosinas, está la empaglifosina, la dapaglifosina, entre otros, son de los también más eficaces que han demostrado en los diabéticos tipo 2. Entonces esto lo extraen de la raíz del manzano. La raíz del manzano tiene un antioxidante que se llama la floricina. Y esta floricina de aquí, por sustituciones químicas, las industrias farmacéuticas crearon la empaglifosina, ¿sí? Es uno de los fármacos que mejor lo que hace es que bota o sea, los niveles de azúcar altos en sangre los elimina por la orina. El mecanismo de acción es a nivel de los riñones. Entonces lo que hace es que elimine más orina y disminuye los niveles de azúcar en sangre. Es muy bueno para las personas que tienen enfermedad cardíaca, o sea, diabetes con enfermedad cardíaca, ¿sí?
Los estudios demuestran que es muy efectivo. Entonces vemos otra vez la naturaleza dándonos el espaldarazo, ¿sí? Dándonos la guía, el camino hacia lo que debemos hacer. Entonces, inclusive hay un medicamento que se llama Jardiance Duo, o sea, dúo de dos, que tiene empaglifosina y metformina. La terapia con dos medicamentos, ¿sí? La persona de pronto que es diabético tipo 2 y está con sobrepeso o tiene obesidad, le empiezan con ese medicamento con buenos resultados. Entonces vemos que nosotros no hemos hecho nada, simplemente hemos recogido lo que el creador dejó acá, ¿sí? Nos creó, dejó todo para que nosotros pudiéramos vivir una vida plena y libre de enfermedades, pero nosotros haciendo las cosas a nuestra manera, como la mente cree que es, ha hecho las cosas mal. Entonces vemos que nosotros no hemos creado nada, simplemente estamos recogiendo lo que ya estaba creado. Y estamos dando cuenta de que lo que estaba creado está perfectamente equilibrado. Entonces, ahora sí vamos a lo que vinimos. Bueno, primero la intoxicación por carbohidratos. Entonces, nuestra sociedad rinde culto a los carbohidratos. Elimina el 60% de los carbohidratos y tu diabetes se irá. ¿Cuáles son los carbohidratos? Estos que se ven acá: el arroz, el trigo, el pan, la fruta, los vegetales, ¿sí? Todo lo que son cereales, granos, leguminosas, todo eso son cereales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La dieta occidental, ¿sí? La dieta de todos los países del mundo, Latinoamérica, Norteamérica, Asia, Medio Oriente, Europa, es excesivamente rica en carbohidratos. ¿Qué sucede con esto? Al ser excesivamente en carbohidratos, se produce lo que es la intoxicación del carbohidrato. ¿Por qué? Cada vez que usted come carbohidratos, tiene que el páncreas producir insulina para que el azúcar que usted se come entre a la célula. Entonces, la insulina que se produce en el páncreas es la hormona que permite que el azúcar entre a las células. Sin esta insulina, el azúcar no puede entrar a la célula. Entonces, los diabéticos tipo 2 se produce este mecanismo. Es la persona que consume carbohidrato en el desayuno, carbohidrato en las medias nueve, carbohidrato en el almuerzo, carbohidrato en la tarde y carbohidrato en la noche. Incluso se levanta a comer carbohidrato. Entonces está intoxicado de carbohidrato. Esto hace que tu páncreas, obviamente, se sobrecargue, se altere y ya la insulina no se produce. Pero por lo general los diabéticos tipo 2 producen excesivamente insulina, o sea, tienen una hiperinsulinemia, ¿sí? Entonces, la primera fase la persona produce mucha insulina, pero su azúcar está normal. Pero en la segunda, o sea, eso diríamos que es la resistencia a la insulina. Y en la segunda fase la persona produce mucha insulina, pero el azúcar se eleva. Ese es cuando se hace el diagnóstico del diabético tipo 2. ¿Por qué? Porque es una persona que ha venido por décadas, por años, 10, 20, 30 años comiendo azúcar, 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 hasta que su páncreas dice, ya basta. Los tejidos también y se dañan todos los mecanismos. Entonces, si tú eliminas el 60% de los carbohidratos, tu diabetes se irá. No todos los carbohidratos. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita carbohidratos. Más adelante lo vamos a ver. Pero sí, por lo menos eliminar el 60% y las personas con diabetes tipo 2 van a poder estabilizar sus niveles de azúcar, su tratamiento les va a poder funcionar y todo será mejor. Ahora, ¿qué son los macronutrientes? Macro significa grande. Son nutrientes esenciales. El organismo no puede producirlos y es el pilar de toda la alimentación. Entonces, toda la alimentación tiene que tener estos tres macronutrientes en correcto equilibrio para que sea una dieta saludable. ¿Cuáles son? La proteína, las grasas y los carbohidratos. Entonces, vamos a verlo uno por uno y definiremos algunas de las características de ellos. Empecemos con las proteínas. ¿Por qué con las proteínas? La palabra proteína viene del griego proteios, que significa principal, o sea, es el principal nutriente que necesitamos nosotros. Sin la proteína, básicamente la vida no puede funcionar. Nuestro ADN, nuestro material genético, está programado para producir proteínas que tienen funciones. Entonces, por ejemplo, la función cerebral depende de proteínas, de aminoácidos, o sea, los neurotransmisores, los químicos del cerebro para mantener nuestro estado de ánimo, la alegría, la motivación, la felicidad. Para poder pensar, necesitan proteínas, ¿sí? Aminoácidos, que son los componentes, los ladrillos de las proteínas. Entonces necesitas proteína para función cerebral, necesitas proteína para el sistema inmunológico, para producir anticuerpos, ¿sí? Defensa, producir defensa contra virus, bacterias, hongos y parásitos. Se necesitan anticuerpos que vienen de las proteínas. Entonces, si usted no consume suficiente proteína, su sistema inmunológico va a estar deficiente. Para la digestión, para las enzimas digestivas, para que tú puedas digerir tus propios alimentos, necesitas enzimas para digerir los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿sí? Entonces vemos que el sistema digestivo es puras proteínas que son enzimas, ¿sí? Entonces las enzimas son las que aceleran los procesos
químicos y metabólicos del cuerpo para producir, hacer una función. Entonces son proteínas todas. ¿Cuánto es la ingesta diaria de proteínas? 0,8 a 1 gramo por kilo día. Es decir, si usted pesa 70 kilos y lo ponemos a 1 gramo, necesitamos 70 gramos de proteína al día. 70 por 1, pues 70, ¿sí? Entonces, 70 gramos de proteína al día, ¿sí? En algunos casos, si usted es un deportista de alto rendimiento, se puede colocar la dosis a 1,5 o hasta 2 gramos por kilo día. Es decir, si pesa 70 kilos, puede llegar a necesitar 140 gramos de proteína al día. Pero esos son casos específicos en personas que son atletas, que hacen mucho ejercicio, pues requieren mucha proteína para recambiar las proteínas musculares. Pero por lo general, las personas diabéticas tipo 2 son obesas, son sedentarios, no hacen ejercicio, entonces nada más necesitan máximo 1 gramo por kilo día de proteína en 24 horas. Vamos con las grasas. Vemos que las funciones principales de las grasas son dar soporte y flexibilidad a los tejidos, o sea, para que las células estén, digamos, en su posición y puedan moverse y hacer las funciones de la membrana. Eso lo hacen las grasas, ¿sí? Porque así como vemos en la figurita verde, las células por dentro son así, redondas y están recubiertas, son como un huevito. Entonces ese huevito lo forman las grasas, la protección. Para producir energía, ¿sí? Dentro de los 3 macronutrientes principales, las grasas son los que producen más energía, produce el doble de energía que la proteína y los carbohidratos. Entonces por eso es esencial consumir grasas saludables en nuestra alimentación porque nos van a producir más energía. Veamos el ejemplo de los osos, que los osos invernan y comen pura grasa. ¿Grasa de qué? De salmón, básicamente, omega 3. Y esa grasa les produce energía por los 3 meses que duran durmiendo y pues eso le ayuda para su metabolismo. Para la formación de neuronas se necesita grasa, lo que son el colesterol y los fosfolípidos de membrana. Por ejemplo, la sustancia fundamental de los nervios, la que permite que del cerebro a los brazos llegue la información, se está formada por una sustancia que se llama la mielina. Y la mielina no es más que una parte es colesterol unida a vitamina B12, ¿sí? Entonces así se forma la mielina. Entonces no tenga miedo usted que porque tenga el colesterol alto, al contrario, entre más alto tenga el colesterol, mejor funciona su cerebro, ¿sí? Lo que pasa es que eso está errado, que el colesterol elevado es el que produce colesterol total, es el que produce infarto, no, no es así. Es más el colesterol de las partículas LDL y HDL. Bueno, ¿cuáles son los tipos de carbohidratos que existen? Perdón, de grasa esenciales. Tenemos el omega 6, el omega 3, el omega 9 y la grasa saturada. Entonces, el omega 6 es el que está, son grasas poliinsaturadas, son las que están en el filete como la carne, ¿sí? Carnes rojas. El pollo también tiene omega 6. El omega 3 de cadena larga está más en los pescados y animales marinos, todo lo que es de mar. Y el omega 3 de cadena corta es más vegetal, lo que son las nueces, las almendras, los pistachos y semillas. Eso es un omega 3 vegetal. El omega 9, más que todo, es un omega neutro, está más que todo en el aguacate, por ejemplo, ¿sí? Este omega 9 lo que ayuda es que el cuerpo no queme tan grasa tan rápido al carbohidrato. Pero realmente los dos esenciales son el omega 3 y el omega 6. Sin estas dos grasas el cuerpo no puede funcionar. No, no la producimos nosotros, tenemos que ingerirla en la alimentación. Y las grasas saturadas que tienen un papel también, como es darle soporte. Por ejemplo, la leche tiene grasas saturadas, o sea, todo lo que es animal, grasa saturada, aunque hay algunas grasas saturadas de los vegetales, como por ejemplo el aceite de coco, que no son tan esenciales como el omega 6 y el omega 3. Entonces, para que tú tengas un equilibrio en el cuerpo, debes tener un equilibrio entre omega 6 y omega 3. Entonces, debe haber dos partes, idealmente, dos partes de omega 6 por una parte de omega 3. Entonces, por eso debe haber un equilibrio. No solamente es comer siempre carne, 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 pollo, pollo, huevo, huevo. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque esto hace que el cuerpo, cuando tú consumes mucho omega 6, lo que hace es que te inflamas mucho y eso hace que cuando hay mucha inflamación se produce una resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, pues se genera diabetes tipo 2. Cuando tú consumes más omega 3, equilibras la ecuación y produces más sustancias antiinflamatorias. Entonces desinflamas el cuerpo, mejora la resistencia a la insulina, bajas de peso y por eso es tan beneficioso comer alimentos con omega 3 en los pacientes diabéticos tipo 2. Ahora vamos con los carbohidratos. Aquí quería llegar, ¿sí? Básicamente los carbohidratos se clasifican en complejos y simples. ¿Los complejos cuáles son? Es la unión de muchos carbohidratos simples, más que todo,
unión de más de 20 carbohidratos simples unidos por unos enlaces químicos forman un carbohidrato complejo. Es decir, pues una papa, el arroz, la pasta que viene del trigo, se forma a nivel de enlaces químicos de muchos carbohidratos simples. Entonces, los carbohidratos complejos tienen más concentración de azúcar que los carbohidratos simples. También tenemos los cereales y los granos, ¿sí? Por ejemplo, lo que son el maíz, ¿sí? La cebada, todo esto, todo lo que sea cereal, los granos, todas las leguminosas son carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque su concentración de azúcar es mayor, ¿sí? Entonces, en cambio los carbohidratos simples tienen menos cantidad y son, por ejemplo, el azúcar de mesa, la miel que tiene fructosa, las gaseosas, los jugos de frutas, tanto naturales como enlatados. Entonces, toda esa concentración, pero azúcar simple, ¿sí? Lo que se llama monosacárido y disacárido. Mono significa uno, disacárido dos, o sea, son uniones de pequeños carbohidratos. En cambio, los complejos son uniones de carbohidratos de más de 20, ¿sí? Entonces son más concentrados estos. Entonces, cuando tú veas entre la papa, el arroz y los de acá, pues son más complejos estos. Obviamente, se debe tener un equilibrio entre los complejos y los simples. ¿Qué sucede cuando ingerimos carbohidratos? Que era lo que le venía diciendo al principio de la charla. Entonces, cuando nosotros ingerimos carbohidratos, el páncreas inmediatamente, entre 1 y 10 minutos, le empieza a liberar la insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita coger el azúcar y meterla a la célula. La insulina es la llave que entra el azúcar a la célula. Entonces, sin insulina, el azúcar no entra a la célula. Entonces, actualmente nuestro páncreas está sobrecargado. ¿Por qué? Por el excesivo consumo de carbohidratos, ¿sí? Tanto complejos como refinados. O sea, las personas comen excesivamente papa, arroz, ¿sí? Todo lo que son almidones, cereales, granos, excesivamente por décadas. Entonces nuestro páncreas está sobrecargado. Entonces, al estar sobrecargado, mira lo que sucede. Cuando tú produces mucha insulina en tu cuerpo, el exceso de insulina genera inflamación, ¿sí? Inflamación celular, y esta inflamación a su misma vez altera los tejidos. El cáncer se alimenta de azúcar, ¿sí? Por eso muchos diabéticos tienen mayor riesgo de padecer procesos cancerosos, porque la insulina es un factor de crecimiento, o sea, hace que las células crezcan. El exceso de insulina daña el corazón. Cuando usted produce mucha insulina, los vasos sanguíneos se ponen más gruesos, ¿sí? Se daña el endotelio, o sea, que es la parte interna de los vasos sanguíneos, se pone rígida, te da hipertensión, enfermedad cardíaca, puede producir también enfermedades cerebrales, como derrames cerebrales, ¿sí? O mala circulación cerebral. El exceso de insulina daña el cerebro. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que actúa a nivel de los neurotransmisores del cerebro, ¿sí? Normalmente también se ha descubierto también que se produce en el cerebro para funciones específicas, pero cuando hay un exceso de insulina se alteran procesos de la memoria. No es de en vano que el Alzheimer se conozca ahora como diabetes tipo 3, porque en su mecanismo hay resistencia a la insulina, entonces el cerebro también se ve afectado. Y por último, el exceso de insulina te engorda. Cuando tú estás muy pasado de peso es porque tienes mucha insulina en tu sangre y en tus tejidos. Bueno, vemos acá a este señor oriental japonés. La longevidad es igual a comida correcta y restricción calórica. ¿Por qué? Usted entre más coma, entre más calorías coma, menos va a vivir, menos tiempo va a vivir. Ya eso está demostrado tanto en estudios en ratones, en animales, todo, ¿sí? Entonces, por lo general, las personas japonesas son una de las personas más longevas del mundo, del planeta. Longeva significa muchos años de vida, pero con calidad. Vemos que hay personas de 90, 100, 120 años que hacen todas sus funciones solas, caminan, hacen sus mercados, hacen sus alimentos, son independientes. ¿Por qué? Porque son personas que no comen tanto y comen la cantidad correcta de alimentos, o sea, el tipo de alimentos correcto. Entonces, diferente a nuestros países occidentales, que comemos, pues, o sea, comemos como si no hubiera un mañana. Pasamos comiendo todo el día. Entonces, al usted estar comiendo todo el día, produce más radicales libres, estrés oxidativo e inflamación, y por eso las personas tienen más enfermedades crónicas, por ejemplo la diabetes. Entonces, un diabético no debe estar comiendo tantas calorías. Por ejemplo, aquí vemos el famoso chop suey, que es más que todo chino, pero lo quería mostrar porque chop suey significa trocitos de comida, o sea, un trocito de todo. Entonces, vemos acá que hay camarones, hay pollo, cerdo, en trocitos con verduras, aceitunas. Aquí tenemos coliflor, tenemos cebolla, ¿sí? Cebolla,
pimentón, rojo, verde. ¿Sí? Entonces ellos son partidarios de colocarle colores a los alimentos, diferentes sabores, y eso hace que toda la energía y todos los órganos pues funcionen mejor. Obviamente el chop suey viene con arroz y una sopa, pero un diabético pues no podría comer tanta cantidad de arroz, sino una cantidad muy pequeña. Sería un plato excelente para una persona que es diabética tipo 2. Entonces por eso, aunque los orientales están cambiando mucho su alimentación porque ya se han vuelto muy occidentales, solamente las personas más longevas, de más edad, de 90 años hacia adelante, hacia arriba, son las personas que pues aún conservan las tradiciones de sus ancestros, pero las personas ya más jóvenes, de menor de 40 años, en el países orientales están sufriendo también mucho diabetes tipo 2 porque ahí ha entrado McDonald's, ha entrado todas estas cadenas de comida rápida que es pura comida chatarra, llena de carbohidratos y de omega 6 de aceite frito. Entonces vemos acá la importancia de saber cuándo estamos comiendo qué alimento. El porcentaje de liberación de insulina según el nutriente. Vemos aquí que toda la mayor cantidad de liberación de insulina se lo llevan los carbohidratos. Más o menos un 50% le siguen las proteínas y las grasas son las que menos liberan insulina cuando las ingerimos. Entonces, si usted consume un alimento lleno de carbohidratos, usted sabe que va a sobrecargar su páncreas. O sea, ya está teniendo el conocimiento de que si consumes mucho carbohidrato, tu páncreas se va a sobrecargar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Consumir equilibrio más equilibrado. El carbohidrato, bajarle la cantidad, una cantidad de proteína correcta y una cantidad de grasa correcta, para que el porcentaje de insulina sea el correcto y no un porcentaje excesivo. ¿Sí? Entonces aquí estás entendiendo ya por qué el exceso de carbohidratos es muy grave para los diabéticos. Vemos acá el número de personas que viven con diabetes en el mundo. Actualmente, bueno, en el 2017 había 425 millones de diabéticos en todo el mundo. Se estima que para el 2045, o sea, más o menos en 20, 22 años, 24 años, van a haber 629 millones, pero se estima que esa cifra puede llegar a 750, porque hay muchas personas, primero, que no se hacen el examen de la diabetes, no saben que son diabéticos, entonces no entran en las estadísticas, no están en el sistema reportados como diabéticos. Todos los países del mundo, de Norteamérica, México, Centroamérica, Suramérica, África, Asia, todo el mundo es diabético tipo 2 actualmente. La diabetes tipo 2 es el 90-95% de los casos. El otro lo es la diabetes tipo 1, que es cuando se destruye el páncreas y las otras causas raras de diabetes, pero también se dan. Pero el 90-95% es por esto, mala alimentación de todo el planeta, mala alimentación, exceso de carbohidratos. Vemos acá las complicaciones de la diabetes de la cabeza a los pies, los ojos, pues dada por retinopatía diabética, ¿sí? Una persona puede quedarse ciega, empieza de borroso, no ve bien, de borroso, ¿sí? De lucecita, ve como una motica así en el ojo, bueno, eso puede ser retinopatía diabética. En el corazón, dada por insuficiencia cardíaca, problemas cardíacos, infarto. En los riñones se da la nefropatía diabética, que no es más que una insuficiencia del riñón, que se va dando por diferentes grados hasta llegar a la insuficiencia renal. Los vasos sanguíneos se dañan, ¿sí? Produciendo pues alteraciones de la circulación, mala circulación en los pies, se puede producir pie diabético. Y por último, la úlcera en los pies se producen úlceras que se llama pie diabético. Entonces vamos a ver acá, en el pie diabético vemos aquí, este es el pie diabético clásico, una ulceración que casi siempre empieza como un granito y no duele. ¿Por qué? Porque el paciente cuando tiene alteraciones en la circulación de las piernas, se dañan también los nervios. Entonces, la persona puede golpearse o hacerse un sitio de presión, un callo, y no siente. Entonces no siente porque los nervios están dañados y se produce una úlcera. Pero eso es todo por mala circulación. Aquí sí que de muchos pacientes cuando no se cuidan bien, incluso esto puede llegar a necrosis del pie, o sea, muerte del pie, y por eso toca amputarle los pies, porque el tejido se muere, queda sin circulación prácticamente. El tejido se queda sin circulación, sin oxígeno. La insuficiencia renal y la diálisis, ¿sí? En los pacientes diabéticos es el principal productor de insuficiencia renal y diálisis en el mundo, la diabetes. Problemas cardiovasculares, sabemos que la diabetes prácticamente vuelve rígidos los vasos sanguíneos, disminuye la circulación de oxígeno, aumenta la presión arterial y al aumentar la presión arterial altera la circulación cardíaca, produce insuficiencia cardíaca y puede producir infarto. La principal causa de mortalidad es por enfermedades cardiovasculares en los diabéticos.
y produce un sistema inmunológico débil dado por puede producir muchas infecciones urinarias, infecciones de los pulmones por neumonía, también infecciones de la piel y te hace susceptible a todo tipo de virus, bacterias y hongos. ¿Por qué? Porque el exceso de azúcar en la sangre daña las células inmunológicas, produce mayor estrés oxidativo, mayor inflamación y esto hace que estas células de defensa no funcionen bien, ¿sí? No funcionen bien, entonces los tejidos ellas no se pueden mover bien cuando hay mucha cantidad de azúcar. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para diabetes? O sea, cómo sabe usted que tiene diabetes? Entonces, si el azúcar en ayunas está mayor o igual a 126, usted tiene diabetes. Ese es el diagnóstico. O se puede repetir el examen en 8 días y se hace nuevamente y si se confirma la cifra, pues es diabético. O una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es cuando usted le dan a tomar un vaso de glucosa de 75 gramos, ¿sí? Y a las 2 horas le toman la muestra mayor o igual a 200, se hace el diagnóstico de diabetes. O una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5%, se hace el diagnóstico de diabetes. Esta es la que mide el nivel de azúcar de los 3 meses. O una muestra de azúcar al azar a cualquier hora del día mayor de 200. Otro factor es la prediabetes. Prediabetes es un estado antes de la diabetes, donde el azúcar está elevada, pero no tanto para hacer el diagnóstico de diabetes, pero ya se empiezan a ver los cambios de la diabetes, se empiezan a ver alteraciones de la circulación, los vasos sanguíneos empiezan a estrecharse, la persona puede empezar a presentar hipertensión, obesidad y otras manifestaciones de riesgo cardiovascular. Entonces esto se llama prediabetes o eh, intolerancia a la glucosa o síndrome metabólico también. Y esto hace que te vuelvas en 5 años tengas el doble de riesgo de volverte diabético. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Si tú te haces una glucosa en ayunas, el valor debe estar entre 100 y 125. O sea, no alcanzas a hacer el diagnóstico de diabetes, pero ya tu páncreas indica que está fallando. Entonces, otra es cuando te hacen la prueba de tolerancia con 75 gramos, que tomas los 75 gramos oral de glucosa y a las 2 horas está entre 140 y 199. O la hemoglobina glicosilada te da entre 5,7 y 6,4. Entonces vemos que es un estado antes de la diabetes y es importante también que hagas dieta, que hagas ejercicio, porque si no, tienes un 50% de posibilidad de ser diabético en los próximos 5 años. Ahora, ¿cómo interpretas la glucometría en la diabetes? Fácil. ¿Cómo saber con un glucómetro si tú estás dentro de, o sea, estás controlado o no estás controlado? O sea, si tu tratamiento está funcionando o si tu alimentación está funcionando. Fácil. Esta es una plantilla que yo diseñé, ¿sí? Esto lo podemos conseguir en mi grupo de Telegram, donde tengo mucha información. La puedes descargar, aun si no te puedes unir al grupo de Telegram. Si tú deseas tener las plantillas, me escribes, déjame un comentario en la descripción del video, me escribes tu WhatsApp y con gusto te envío las plantillas que son totalmente gratis. Entonces, las metas de un diabético en ayunas, mire, de 80 a 130 miligramos, eso es lo mínimo y lo máximo que se puede tener, porque esto es lo que se ha demostrado en los estudios en los pacientes que no tienen complicaciones, que son diabéticos tratados y que no han tenido complicaciones. Después de las 2 horas de alimento, menor de 180 a las 2 horas. Con un glucómetro facilito, te pinchas el dedito y ahí sabes. ¿Y cómo saber si tienes hipoglicemia? Cuando está menor de 70 y empiezas a tener lo que son mareos, hormigueo, ¿sí? Fatiga, cansancio, o sudor frío, esos son síntomas de hipoglicemia. Valores por encima de 130 y 180 respectivamente indican una diabetes mal controlada. Entonces tienes que pellizcarte y saber que algo está pasando con tu tratamiento o algo está pasando con tu alimentación. O otros factores también que influyen también en los pacientes diabéticos. Entonces eso ya ahí es un tratamiento personalizado. Si tú gustas, me escribes en la descripción del video y con gusto estaremos en contacto para hacer una consulta. Esta es otra tablita que he diseñado para que tú tengas, ¿sí? Tú la tengas, vuelvo y te repito, en mi grupo de Telegram está, ¿sí? Te puedes unir al grupo de Telegram. En la descripción del video te dejo el enlace para que entres y te suscribas al grupo que es totalmente gratis. Y al suscribirte puedes acceder fácilmente gratis a estas plantillas, las imprimes y las tienes acá. Lo ideal es que la tengas para que mida tus exámenes que se hacen cada 4 meses, 3 veces al año. Entonces, hemoglobina glicosilada, la meta es menor de 7, glucosa en ayunas, como ya te he dicho, 80 a 130, menor de 180 2 horas después de los alimentos, la creatinina en sangre, que es la función del riñón, de 0,8 a 1,1,
Y la microalbuminuria, que mide el grado de filtración de orina de los riñones, de 0 a 30, colesterol total menor de 200, HDL mayor de 45, triglicéridos menor de 150 y el LDL menor de 130, pero no se ve acá en la gráfica. ¿Quién tiene la culpa de esta epidemia? ¿Usted como diabético o quién más? No, usted solo no tiene la culpa. ¿Quiénes tienen la culpa? Los científicos, las corporaciones y los políticos. ¿Por qué? Porque hace 60 años, 1950 más o menos, estos científicos dijeron, los científicos que se dedicaban a la nutrición, dijeron que la pirámide nutricional, o sea, la base de la alimentación eran los carbohidratos, que las grasas eran productoras de enfermedad cardíaca, o sea, eran las que producían más infartos, más diabetes y otras enfermedades. Porque hicieron unos estudios de correlación, pero realmente esos estudios estuvieron mal hechos. Entonces decían que las grasas eran malas, entonces satanizaron las grasas, entonces todo era, en los años 50 y 60 en Estados Unidos, todo eran dietas bajas en grasa, que la grasa es mala, que los carbohidratos son los buenos. Entonces, a partir de que estos señores dijeron, ahí salieron las corporaciones de alimentos, la industria de los alimentos. Ah, bueno, entonces si es así, vamos a crear alimentos procesados que sean ricos en carbohidratos y se acaba la historia. Y vemos que desde que hicieron esto esos señores, la diabetes en Estados Unidos se disparó la enfermedad cardíaca, se enfermó y se disparó la obesidad. Hay gráficas exclusivas, o sea, gráficas exquisitas donde muestran cómo la enfermedad cardiovascular ha ido en aumento, la obesidad, la diabetes y todo esto por culpa del excesivo consumo de carbohidratos y sobre todo de omega 6, porque esos carbohidratos le echan grasas también. Y los políticos, que son los que hacen las leyes, donde te dicen que tienes que comer estos alimentos en los colegios, en todos lados tienes que estar comiendo siempre ese tipo de alimentos. Entonces, claro, todo está permeabilizado por estos tres tipos de sectores y entonces las personas dicen, ay, ¿qué puedo comer? Ah, no, tengo que comer carbohidratos porque a mí me dicen en mi entidad de salud que eso es lo que tengo que comer, ¿sí? O eso es lo que hay en la calle, o sea, en los restaurantes, en los centros comerciales, en todos lados, lo que hay es ese tipo de alimentos, pues tienes que comer porque hay que comer algo, ¿sí? Entonces, si todo el sistema está montado así, pues tienes que comer. Y vemos que esta es la pirámide nutricional. Vemos que acá la base son los carbohidratos. Aquí vemos el pan, los cereales, los aceites esenciales, supuestamente de canola, girasol para freír, y eso lo único que sirve es para aumentar la inflamación en el cuerpo. En el medio están las frutas y los vegetales que deberían ir en la base. Arriba están los cereales, las proteínas y muy poco, muy arriba. O sea, lo que menos debe comer serían las carnes rojas, ¿sí? Porque son saturadas. Pero realmente las grasas saturadas no son los culpables de la enfermedad cardíaca, los culpables son los carbohidratos. Eh, Solo existen 4 tipos de dieta. Usted puede comer la dieta de la piña, la dieta de la manzana, la dieta de la papaya, etcétera. Las dietas se clasifican por el porcentaje de carga glucémica, o sea, el porcentaje o la concentración de azúcar que tengan o sea, el porcentaje de concentración de azúcar que ellos tengan. Entonces se divide en 4: de muy baja carga glicémica, de alta carga glicémica, muy alta y de baja. Entonces les voy a explicar. La muy baja carga glicémica es esta que se ve en la foto. Es la famosa ahora que se está dando, que es la dieta cetogénica. Esa tiene más o menos 80% o 90% de proteína con grasa y solamente un 5 o máximo un 10% en carbohidratos. Eso es una concentración muy baja, puede llegar hasta menos de 10 gramos de carbohidrato al día. Esa es una concentración muy baja, ¿sí? Algunas personas bajan de peso, pero después de 6 meses la persona puede presentar reganancia de peso y vuelve a estar igual, puede tener exceso de inflamación en el cuerpo por lo general en la dieta cetogénica se consume mucha grasa animal, mucha grasa saturada, omega 6. Entonces ellos comen mucho bistec, mucha cerdo, mucha carne, sí, churrasco y cosas así. Entonces eso lo que hace es que te inflama a largo plazo. La dieta alta es como la de la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad Americana de Diabetes. Esta es la dieta que usted le colocan en su EPS o en su entidad de salud. ¿Por qué? Porque es la dieta que tiene más o menos 250 gramos de carbohidratos, ¿sí? Porque esta dieta pues no ha demostrado realmente tener muchos beneficios, porque es la dieta que le colocan a todos los diabéticos y todos los diabéticos siempre están descompensados, siempre están descontrolados y nunca la realizan. ¿Qué es lo que pasa con esta dieta? Lo que pasa es que cuando un diabético está medicado,
no puede tomar una dieta muy baja en carbohidratos, porque si tiene una dieta muy baja en carbohidratos, él hace hipoglicemia, o sea, se le baja el azúcar porque está tomando medicamentos. Entonces los medicamentos bajan el azúcar y si consumes dietas bajas en azúcar, se te baja más el azúcar. Entonces lo que tienes que hacer es, si tienes una dieta baja en carbohidratos, entonces, y empieza a bajarse el azúcar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a bajar el medicamento. Entonces ellos no lo ven así porque todo se lo dejan al medicamento. El medicamento es el héroe, pero ya sabemos, se ha demostrado ya que muchos pacientes tipo 2, diabéticos tipo 2, cuando llevan una alimentación baja en carbohidratos, sí equilibrada pero baja, su diabetes empieza a revertirse. O sea, cuando llevan la dieta correcta, su diabetes empieza a revertirse. Entonces no solo es el medicamento, sino también la alimentación. Y la dieta muy alta es la típica occidental. Por ejemplo, todo lo que venden los restaurantes, comida chatarra, sí, todo lo que se come rico. Esta es una dieta que tiene más o menos 300 gramos de carbohidratos, de 250 a 300, más de 300 gramos de carbohidratos en cada comida. Entonces, por ejemplo, cuando usted se come una hamburguesa, cuando usted se come un perro caliente, cuando usted come hamburguesa, arroz, papas fritas, todo esto hace que su carbohidrato, ¿por qué? Porque bueno, en el alta consume una gaseosa que también es azúcar. Entonces, si usted empieza a sumar todos esos carbohidratos que hay aquí, por lo general le dan 300 gramos de carbohidratos. Entonces, es una dieta nefasta para todo el diabético, muy nefasta, y hace que, pues, básicamente vayas siempre mal con la diabetes y vayas a tener todas las complicaciones que ya te mostré en las imágenes anteriores. ¿Cuál sería la dieta ideal del diabético? Pues la dieta baja en carbohidratos. La mayor exponente de esta dieta es la dieta mediterránea, o sea, la dieta que hacen en el Mediterráneo, que es baja en carbohidratos, rica en proteínas bajas en grasa, como los pescados, alimentos marinos, aves de corral, ¿sí? Pavo, pollo, alimentos, animales de granja, ¿sí? Gallina criolla. Tiene muchos vegetales, tiene algunos cereales, pero son cereales integrales. Los cereales integrales tienen más fibra y tienen minerales, entonces son mejores, ¿sí? Además que consumen también alimentos tipo fermentados, que tienen más probióticos, como el yogur griego, pero bajo en azúcar, ¿sí? El yogur griego artesanal, básicamente. Entonces vemos que esta dieta más o menos tiene entre 100 y 150 gramos de carbohidratos en cada porción. Es ideal porque te va a mantener tus niveles hormonales regulados. Entonces vemos que esta es la clasificación de todas las dietas que aparecen en el mercado y las que están en todas partes. Entonces usted debe saber qué está comiendo, si alguien le recomienda una dieta, dice, bueno, esta dieta es alta en carbohidratos, es muy alta, es muy baja o es baja en carbohidratos, entonces ya lo sabes, aquí tienes los números que te di. Vemos acá platos típicos latinos, entonces nuestros amigos mexicanos, ¿sí? Se llama chilaquiles, te digo acá, que es como, no sé, parece, sí, un plátano, no sé. Sí, o sea, realmente no me interesa mucho saber qué contiene, sino es como ver cómo está diseñado. Si ves acá proteína, grasa y excesivamente carbohidratos. Mira toda esa cantidad de carbohidratos acá. ¿Sí? Entonces, México es uno de los países que más tiene diabetes. 10 a 12, son 10 a 12 millones de diabéticos, ¿sí? Actualmente. Entonces, es bastante grave lo que está pasando. Este otro, taquitos dorados, ¿sí? Taquitos dorados. Entonces, sí, es como una tortilla, no sé si es de maíz o trigo, parece trigo, envuelta en pollo con salsa y guiso. Tenemos aquí. Yo no creo que ninguno de nuestros amigos mexicanos se vaya a comer solo, solo un taquito. Se comen tres o cuatro, entonces ya están comiéndose. Una tortilla esta aproximadamente tiene 80 gramos de carbohidratos. ¿Sí? O sea, la tortilla, 80, 3 son 200 y pico. Entonces vemos que siempre están con la insulina alta. Y aquí nuestros paisanos, la bandeja paisa, si vemos aquí cuatro carbohidratos, y este es colombiano. Vemos acá, aquí están los frijoles, que son carbohidratos, el plátano maduro, carbohidrato, el arroz, carbohidrato y una arepa, carbohidrato de maíz. Entonces vemos que hay cuatro carbohidratos. Si tú sumas todo esto, esta porción, te está dando más o menos 300 gramos de carbohidrato. Entonces vemos que es una dieta que te va a inflamar. No estoy mirando la proteína, porque también es inflamatoria. La carne roja, el huevo, la morcilla, el chorizo y el chicharrón. Lo único antiinflamatorio aquí sería el aguacate, pero no alcanzaría a hacer ningún efecto, o sea, regulador ahí. Y aparte que alguna persona se toma un jugo, pues ahí sí, o la sopa, subiría 300, inclusive hasta 350 gramos de carbohidrato por comida. Entonces la insulina estaría disparada y a un diabético le iría muy mal con esta dieta, le iría muy mal. Y estos son mis paisanos de la costa Caribe, si vemos acá un pargo rojo, frito, ¿sí?
con arroz, ¿sí? Arroz de coco. Esta es una porción de 80 a 100 gramos. Este patacón puede estar pesando más o menos 60 gramos, este otro 60, entonces serían 120 gramos, dos patacones, más 100, 220. Y para rematar, si te tomas un vaso de jugo, estarías metiéndole más o menos 60, 80 gramos, estarías llegando a los 300. Entonces, a veces se toma la sopa, que también tiene papa, que es almidón, entonces también ya ahí dañaste el poquito efecto que tenía el pargo rojo, que era un efecto antiinflamatorio, aunque lo dudo mucho porque si está frito también se baja porque tiene, ya le echas omega 6, te debe conseguirlo sudado al vapor o al horno, bueno, ya es freidora, para tener los mejores beneficios. Pero bueno, vemos que nuestras costumbres hacen que no, muchas veces no podamos cambiar o no querramos cambiar. Entonces esto hace que pues nuestra insulina esté felizmente alterada y por eso nuestra diabetes está mal controlada. Si una persona sale y se come un plato de esto, obviamente todos los días o dura vacaciones, por eso después de vacaciones las personas llegan bastante descompensadas porque doctor, yo me fui para la costa y empiezan a comer todo esto. Entonces, claro, es muy rico, muy sabroso, pero no es lo que hay que comer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hay que hacer? Nos llenamos de miedo, no hay esperanza, no podemos hacer nada, nada de eso. En el mercado hay muchas dietas especiales para bajar de peso, dietas que te prometen regular la insulina, pero ¿cuál es el problema? Que son dietas muy difíciles de llevar. Primero porque se hacen en otros países como Estados Unidos, Europa, donde hay un poder adquisitivo mucho mayor que acá y es muy difícil llevar ese tipo de alimentación. Si yo mismo en mucho tiempo la intenté implementar, pero la persona no duraba más de un mes realizándola y yo dije, no, estas dietas no son prácticas, esto no se puede aplicar muchas veces en los países latinos, por un lado por la economía y por otro lado porque ya las personas tienen muy arraigado, tenemos muy arraigado nuestras costumbres alimenticias, entonces hay personas que dicen yo prefiero morirme que cambiar mi alimentación. Entonces no debería ser así y por eso hay otras formas como de ir equilibrando o ir equilibrando el proceso, o sea, no ser tan estricto, no, tiene que ser esta dieta así, no puede ser esa, pero no es así, podemos cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que debes hacer es conocer cuáles son las clases de alimentos y cuál es el efecto que tienen en tu cuerpo. Entonces, hay dos tipos de alimentos. Alimentos que producen poca insulina y requieren poca insulina. ¿Sí? Alimentos que producen poca glucosa y requieren de poca insulina. Estos son amigos del control de la diabetes y te adelgazan. ¿Dónde están estos alimentos? Son las carnes, el pollo, el pavo, el pescado, los mariscos, los quesos, los huevos, vegetales, jugos de vegetales, no de frutas, ensaladas, almendras y nueces. Si tú recuerdas al principio de la charla, el porcentaje de alimentos que liberan, el tipo de macronutrientes que liberan insulina. Entonces, como estos son más que todo proteínas y grasas, te sabemos que no van a estimular la insulina. Entonces, tienes que siempre estar en tu alimentación, además de que son macronutrientes, acuérdate, proteína, grasa y carbohidratos. Entonces, la proteína y la grasa no estimulan la insulina en tanta cantidad y por eso son amigos de la diabetes, porque van a mantener el páncreas en su estado regulado. Y alimentos que producen mucha glucosa y requieren mucha insulina. ¿Cuáles son? El pan, la pasta, la harina, el arroz, el plátano, la papa, los tubérculos, que es la misma papa, cereales, el azúcar, los dulces, los chocolates, la leche, los jugos de fruta y los jugos enlatados o jugos empaquetados. Estos son enemigos del control de la diabetes. Acuérdate que el macronutriente que más libera insulina, ¿cuál es? Los carbohidratos. Entonces, esto tienes que comerlos con moderación o muy poco, porque si no el páncreas se sobrecarga, se agota y entonces ya vas a empezar, necesitarás que te apliquen insulina. Pero si lo haces así como yo te digo, no vas a necesitar insulina nunca. Bueno, aquí tenemos entonces cómo empieza la dieta. Ahora sí vamos a entrar en materia de cómo hacer la dieta. Entonces, ya sabes cuáles son los alimentos que producen más insulina. Ya sabes cuáles son los alimentos que más sobrecargan tu páncreas. Y sabes cuáles son los que tienes que comer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, es muy fácil. Entonces, tú colocas el plato, se llama esquema práctico de alimentación, método ojo mano. Entonces, nomás necesitas el ojo y la mano. Todos tenemos un ojo y todos tenemos dos ojos y una mano. Entonces, divide tu plato en tres tercios, ¿ya? Tres partes, un tercio de la proteína baja en grasa, por lo general pescado, puede ser aves de corral, pollo, pavo, pollo, o sea, pollo sin piel, pollo, pavo, sí, animales marinos, porque son los que tienen grasa
O sea, son más bajos en grasa. Entonces, un tercio de la proteína baja en grasa. ¿Por qué se empieza con la proteína? Porque acuérdate que es el nutriente esencial y es el nutriente que también va a estimular a la hormona contraria a la insulina, que es el glucagón. Entonces va a estimular, va a permitir, no va a permitir que la insulina se libere tan rápido. Y vas a vas a estimular las reservas de azúcar del hígado cuando consumes proteína inicialmente. Entonces, ¿cómo saber en un hombre y una mujer cuánta proteína nos necesitamos? Entonces, fácil. En la palma de tu mano, que está acá, en la palma, no la mano entera, para una mujer equivale a 90 gramos y para un hombre más o menos 120 gramos. ¿Sí? Esto es por las proporciones. Bueno, todos los hombres somos más grandes en tamaño corporal que las mujeres. Entonces, por eso nuestra palma da 120 y las mujeres da 90 en promedio. Pues hay mujeres que son obviamente más altas físicamente que algunos hombres. Entonces, en promedio, dependiendo de tu estatura, tu tamaño físico, esto da esa cantidad. Entonces, no necesitas estar pesando el alimento, sino dices, lo que me quepa en la palma de la mano es lo que tengo que iniciar. Listo. Entonces, si me comí una porción de pescado, un filete, ya sabes lo que está en el tamaño. ¿Sí? Obviamente, el pescado entero, pues no, porque tiene no lo vas a poder calcular así, porque tiene el hueso, tiene las espinas. Pero más o menos, si le quitas la carne, eso es lo que da. Le quitas, perdón, los huesos, eso es lo que da. Entonces, vemos acá. Tienes un tercio por la proteína baja en grasa, es lo que te quepa en la palma de la mano. Y los otros dos tercios, ¿cómo los calculas? Fácil, con los dos puños. Eso más o menos es lo que necesitas. Esto es ideal para los carbohidratos bajos en carga glucémica, como cuál, los vegetales y las frutas. Entonces, esta es la forma de calcularlo para que no tener que estar pesando los alimentos. Entonces tú vienes, ya calculaste un tercio, ahora calcula los otros dos tercios y listo. Ahora sí, doctor, lo que pasa es que yo no puedo vivir sin los carbohidratos, a mí me gusta mucho el arroz, me gusta mucho la papa, listo. Entonces tú lo que tienes que hacer es un tercio de la proteína baja en grasa, un tercio para los carbohidratos de color o las verduras y un tercio para los carbohidratos que te gustan. No pasar de esa cantidad. Aquí puede ser un poquito para el arroz, la papa, etcétera, ¿sí? Todo lo demás que te gusta, el pan, ¿sí? Y esto va a mantener un equilibrio entre la producción de insulina, ¿sí? Por lo general se recomienda nada más una harina en el día en los diabéticos o dos harinas como máximo. En la noche no se recomienda comer harinas porque el cuerpo en la noche estimula su propia producción de azúcar, sus carbohidratos por el hígado. Y el cuerpo saca carbohidratos del hígado. Entonces, por ejemplo, aquí está otro ejemplo, un tercio de la proteína baja en grasa y los otros dos tercios para los carbohidratos. Y se le agrega una pizca de grasa monoinsaturada, aceite de oliva, aguacate o frutos secos. ¿Por qué? Porque esta grasa monoinsaturada lo que hace es que el azúcar se queme más lento en el cuerpo, actúa como un carburador y no te va a hacer que te dé hambre tanto tiempo. Entonces, por eso las personas que comen mucho carbohidrato le da hambre muy rápido porque se eleva la insulina, se baja el azúcar y tiene que estar comiendo. En cambio, con esta grasita hace que el azúcar se quede más lento, manda una reacción hace una respuesta hormonal en el cuerpo, que es la producción de una hormona que se llama la colecitoquinina, que es una hormona que se produce en el intestino delgado en respuesta al consumo de grasa, pero grasa buena. Entonces, al consumir esta grasita, se estimula esa hormona, se manda la señal al cerebro y no vas a tener hambre. Pero si consumes puro carbohidrato en la comida, obviamente vas a tener un hambre a las 2 horas. ¿Cómo quedaría el plato? Por ejemplo, vemos acá una porción, un litro de pollo, más o menos son 90 gramos, ¿sí? El tercio, ahí está, el carbohidrato, vegetales, frutas bajas en azúcar, ahora vamos a ver cómo calculamos la fruta, por ejemplo, fresas, arándanos, ¿sí? Todo esto. Y le ponemos el poquito de aguacate, un cuartico de aguacate. Este es un menú perfecto. Y la bebida, agua, ya. Porque acuérdate que los jugos de frutas estimulan la insulina. Agüita. Con esto vas a mantener tus niveles de azúcar estables, no vas a necesitar ponerte más medicamentos y todo va a ir mejorando. Vamos a ver más ejemplos. De la grasa monoinsaturada añades una pizca, ¿cuál? Los frutos secos, el aceite de oliva extra virgen o el aguacate. Uno de los tres, no los tres juntos, o sea, no consumir los tres juntos porque te pueden llenar mucho de grasa y ya no sería bueno, no sería tan bueno. Entonces no necesitas echar aceite de oliva, aguacate y todo junto, ¿no? Uno de los tres. ¿En qué proporción? Pues ya te muestro cuál. Y necesitas tener un reloj, ¿por qué? Porque necesitas repetir esta operación cada 5 horas. Es decir, decimos un ejemplo, si desayunas a las 7 de la mañana, almorzarías al mediodía a las 12 y nuevamente una cena entre 5 y media y 6 de la tarde. Esto es para mantener el azúcar estable en sangre.
Y porque o sea, 5 horas es lo máximo que duran los aminoácidos en sangre. O sea, el constituyente de las proteínas, tú comes, por ejemplo, comes al mediodía y 5 horas después ya empiezas a tener hambre. ¿Por qué? Porque es lo máximo que duran en sangre esos aminoácidos. Entonces, como recomendación, procura ingerir máximo 2 harinas al día, ¿sí? Porque si consumes más de 2 harinas al día, ya regular tu azúcar será muy difícil. Consumir una harina al día da mejor resultado, idealmente en el desayuno, que es cuando necesitamos más energía, porque recién nos levantamos y el cuerpo viene de un ayuno. Tus niveles de azúcar pueden bajar con esta alimentación, por tanto es necesario ajustar la medicación por parte de tu médico y no ingerir almidones en la cena. Almidones son la papa, la yuca, el ñame, el plátano, el arroz, el pan. En la cena no, porque el cuerpo en la noche produce sus carbohidratos cuando estamos durmiendo, el cuerpo libera azúcar del hígado y de los riñones, entonces necesita, si lo metes más azúcar, se sobrecarga y es por eso que a las personas les sale el azúcar alto en la mañana. Y evite freír en vegetales, aceites vegetales, no, o sea, no frite nada en aceites de canola, aceites de girasol, estos aceites son ricos en omega 6. Haga sus alimentos al horno, al vapor, sancochado, olla freidora, ¿sí? Para que conserve la grasa propia de la proteína que se va a consumir y no tenga que agregarle grasa adicional, porque eso te inflama, te oxida y te empeora la resistencia a la insulina. Bote los aceites vegetales que tenga en casa. Si tienes aceite de freír, bótalo, no comas nada frito. Come todo al vapor, sancochado, olla freidora, al horno. Ve que te lo digo. Vemos otro ejemplo. Aquí ponemos un ejemplo menos restrictivo: proteína, verdura y carbohidratos. Y en el medio el aceite de oliva, o sea, una porción. Por ejemplo, puedes comer pescado o pavo o pollo. Un carbohidrato puede ser el arroz, la porción. Y tus vegetales y le añades tu porción de grasa monoinsaturada, vegetal. Y el jugo, agua. ¿Ya? Aquí vemos otro ejemplo, el plato lo divide en 3 partes. Por ejemplo, aquí tenemos pollo, papa y espárrago, una ensalada, jugo, fruta. Jugo, perdón, jugo, agua, que fruta no, fruta no. Sí, vemos aquí cómo se ve el plato, o sea, la práctica ya. Entonces, muy fácil. Tú puedes estar fuera, puedes estar en un restaurante, te puedes invitar a una comida, fácilmente puedes ir a un asado, puedes ir donde tú quieras y no vas a tener que estar, no, es que tengo una dieta especial, tengo que prepararla, tengo que, no, o sea, no vas a sufrir porque tú dices, ok, hay comida, bueno, ¿y qué hay? Tú siempre tienes la opción de elegir. Por ejemplo, aquí vemos salmón, más o menos 100 gramos de salmón, una papita pequeña, bueno, aquí hay varias papas, pero puedes hacer una papa pequeña, con espárragos, tomatico y el jugo agua. Aquí colocan un alimento, parece ser un yogur griego con arándano. Puede ser opcional también, sí, pero realmente eh, sería bueno, pero es opcional. Aquí, por ejemplo, si tengo que a mí me gusta la carne, bueno, porción de carne, vegetales con champiñones y una porción de arroz. Trata de consumirte la mitad de la porción del arroz. Entre menos carbohidratos blancos comas, más fácil va a ser controlar tu azúcar. Por ejemplo, aquí vemos una ensalada de atún, perdón, atún con aguacates, en una ensalada y unas tostadas. En este caso nomás sería una, aquí está un poco pasado, pero vemos que manejamos la proporción del plato. Y la bebida, agua. Y vemos también la proteína, el arroz y vegetales. Esto sería más fácil de hacer en casa, ¿sí? Pero entonces, si tú quieres, cómete mejor la mitad de esta porción y verás a ver que los resultados van a ser mejores. Te comes la mitad de esta porción y le echas más vegetales y verás que te va mucho mejor. Le añades, por ejemplo, le puedes añadir un cuarto de aguacate. Acá también hay otros, sobre ese pollo o cerdo, ¿sí? Con vegetales, ¿sí? Al vapor y arroz. Te comes más la mitad de esta porción y le aplicas más vegetales. Si haces esto, tu nivel de insulina va a mejorar. Aquí vemos, por ejemplo, una opción excelente para lo que es la cena. Esto parece ser pavo o cerdo, no estoy seguro. Parece más pavo, ¿sí? Al horno, vegetales, todo lo que tú quieras, ¿sí? En la proporción, claro está. Aquí hay 2 tercios del plato son vegetales y los rellenan con aguacate. Esto es más de un tipo cetogénico porque tiene mucha porción, tiene un aguacate entero. ¿Sí? Entonces aquí vemos que tiene 2 tercios llenos de puros vegetales. Estos son carbohidratos. Tú te comes esto en la cena, quítale esta porción de aguacate, queda una sola porción y con agua y vas a dormir excelente, tu nivel de azúcar va a empezar a mejorar. Esto es lo que yo le hago a mis pacientes y tengo pacientes que han tenido hemoglobina glicosilada en 14 y ya tienen 5.5. Totalmente con alimentación
y con productos naturales. Claro, esto se tiene que personalizar, pero por lo general esta molde, esta plantilla sirve para todo el mundo que sea diabético y lo va a mejorar mucho sus niveles de azúcar. Doctor, ¿y las frutas? Bueno, vemos que las frutas tienen fructosa, que es un tipo de azúcar, ¿sí? Que se convierte en glucosa, ácido láctico y glicerol en el hígado. Entonces, hay que consumir las frutas con moderación. ¿Cuáles? Por ejemplo, si usted consume frutas que sean muy dulces, debe consumir menos cantidad. Las uvas tienen mucho dulce, ¿sí? Las manzanas también tienen que consumir la mitad de la porción. Aquí lo voy a mostrar, por ejemplo. La piña sería media taza. Entonces, media taza son 90 gramos. Esto es lo que te puedes comer en cada porción. Naranja, media naranja, porque la naranja es bastante dulce también. La fresa, una taza, porque ahora que las fresas son más ácidas y tienen menos dulce. Entonces, entre más ácida sea, tiene menos dulce. Y entre más dulce, pues tiene más azúcar. ¿Sí? Entre más ácida, menos azúcar. Y entre más dulce, más azúcar, más fructosa. Las mandarinas, por ejemplo, una mandarina es lo que te puedes comer en una porción. No llena el plato de todo un poco de fruta porque se te sube el azúcar también. Los melones vemos media taza o un cuarto, o sea, muy poquito. Entre más dulce sea, menos cantidad. Los arándanos, que son más ácidos, pues puedes comerte una taza de arándano en la porción. Y los frutos secos, por ejemplo, los pistachos, las nueces, las almendras, eh, ¿qué cantidad debemos consumir? Listo. Entonces, por ejemplo, almendras, 3 almendras, nueces de macadamia, una, porque es la nuez que más tiene grasa, es muy grasosa. Aceite de oliva, una cucharada, un tercio, pues una cucharada realmente. Sí, el oliva extra virgen, aceitunas, 3 aceitunas, pistachos, 6 pistachos. O sea, esa es la cantidad que máximo que te deberías comer en cada porción. Y con eso evitas, pues, tener mucha cantidad de grasa también, aunque sea vegetal buena, porque ya después no se vuelve tan buena. Entonces, todo debe ser proporcionado. Y doctor, ¿y el menú? Bueno, con todo esto que ya has aprendido, porcentaje de liberación de insulina. ¿Cuáles son los alimentos que más tienen insulina? El método del plato. ¿Cómo calculas el plato? Con las porciones, con tu mano, con tu ojo y el tiempo. Tú puedes hacer tu propio menú, puedes estar en tu casa, puedes salir a un restaurante, a cualquier lado. Recuerda que siempre tienes opción de elegir los alimentos. Usted llega y pregunta, ¿qué hay? No, hay carne con arroz y ensalada. Bueno, sírvame la mitad del arroz, me echa más ensalada y me trae una porción de aguacate, por favor, y me trae un vaso de agua. Listo, ahí tienes un control muy, muy bueno de tu azúcar. Entonces, siempre la proporción del plato, saber qué comes, qué tipo de alimento es y qué va a hacer en tu cuerpo, es la mejor forma para regular tu, tu nivel de azúcar. El menú lo vas a hacer tú mismo, no necesitas estar torturándote con menús extraños, alimentos extraños que se consiguen solamente en restaurantes exclusivos. Esto es lo más práctico que yo he podido ver y lo más práctico y lo mejor, lo que se puede realizar en la práctica realmente en la actualidad, porque comer esas dietas todas, unas recetas todas extrañas que no se sabe ni de dónde salen, primero que las personas no van a conseguir, primero a veces muchas veces no hay los recursos para hacer ese tipo de alimentos y segundo que solo lo vas a conseguir en restaurantes, incluso con estrella Michelin, porque en el barrio no lo vas a conseguir. Entonces, si ya tú sabes, dices, ok, tipo de alimento, cantidad, proporción y cómo lo equilibro. Listo, meto el plato, lo bajo en la mano y ya, y con eso tiene. Esa es la dieta que le hago a mis pacientes. Obviamente se las personalizo, entonces si tú deseas consulta, escríbeme en los comentarios. Si deseas unirte al grupo de Telegram, en la descripción del video puedes unirte. Y recuerda, comparte esta información, le puede servir mucha ayuda a otras personas. Sígueme en mis redes sociales para realizar más videos de esto, para motivarme a realizar más videos y ayudar a muchos diabéticos tipo 2 porque sabemos que esto es una epidemia. Muchas gracias a todos. Soy el doctor Carlos Pren, especialista en medicina alternativa. Y recuerda que el conocimiento te hará libre. Muchas gracias.